Bueno, después de esta emocionante entrevista con Nieves Herrero, que tenéis que reconocer que Nieves es un amor. Cuando os he dicho al principio de la entrevista que era una amiga, lo digo en serio. Son estas personas con luz propia, coherente en su vida personal, profesional, en lo bueno y lo malo, todo encaja, ¿no? Porque yo digo siempre que las buenas personas son buenas personas y ya está. Y el resto es otra historia. Y hablamos de buenas personas porque también en este caso nuestro siguiente invitado, protagonista, es un protagonista que yo conozco muy bien. Hemos compartido muchos momentos de trabajo, de amistad, de donuts, porque es un aficionado al donuts, es decir, que trabajar con él o estar con él también engorda mucho. Albert Rivera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo, Pues hace Prepio. poco te vi y nos hemos visto últimamente solo en entornos sociales. Está bien eso. En conste, cumpleaños de buenos amigos que los y donuts amigas. es porque me los ponía un Prepio, ¿eh? Claro, te vas a desayunar y te ponen unos donuts recién hechos, pues claro, Pues tienes sí, que señor. coger uno. ¿Cuántos donuts hemos comido? Además, desde aquí mandamos un beso a Begoña Villacís, que nos estará viendo, que es gran amiga también. Hemos coincidido hace poco con ella, que la queremos mucho. Bueno, Albert, ¿cómo estás primero? Pues muy bien. Te veo con buena cara, flojito. te veo en forma, te veo estupendamente. ¿En qué estás? Hablamos primero de la actualidad de tus últimos proyectos, antes de meternos en política, que la gente está siempre interesada a saber tú qué opinas de la política. Bueno. Háblame un poquito de tus últimos proyectos. Sé que tienes una empresa consultora, creo que os va bien. Cuéntanos un poquito qué haces en tu empresa. Pues mira, bueno, RV Plus. Lo primero es que estoy en mis condiciones de jubilado de la política. Yo hago de jubilado y puedo comentar cosas, pero... Tenéis que saber que nunca me lo creo porque nadie se jubila de la política nunca. Bueno, pues incluso cuando no estás... Bueno, tú trato de ejercer, aunque no es fácil, porque tú te siempre te preguntan consideras cosas. un jubilado. Un jubilado de la política, mucho honra, pero ahora estoy de vuelta al sector privado, que sabes que es donde procedo. Monté una consultora con José Manuel Villegas, que también es abogado, consultor y es mi socio, que estaba también de diputado. Y estamos haciendo dos cosas, básicamente. Ayudar a las empresas a comprender la legislación, la fiscalidad, todo lo que tenga que ver con la vida pública. Pues hemos detectado que hay muchas empresas, sobre todo medianas, porque las muy grandes ya tienen sus propios departamentos, ¿no? Pero las empresas medianas cabalgan entre dos aguas y hace falta a veces un asesoramiento estratégico de cómo presentar un proyecto en las instituciones, cómo elegir dónde instalar tu fábrica, tu planta o tu sede, cómo entender lo que viene de Bruselas y cómo se hace una transposición de esa norma en España. Es decir, todo ese conocimiento que sabemos de la vida pública lo estamos aplicando ahora, digo yo, no de delantero centro, sino de segundo entrenador, ayudando a CEOs, directivos, presidentes de compañía a tomar decisiones con esa visión. Y luego algo también de operaciones de money, pues de compra-venta de activos de empresas, ampliaciones de capital, toda esa parte corporate. Eso es lo que hacemos en la consultora. Y luego, por otro lado, recientemente, que también tiene que ver con el mundo privado, pues acepté entrar de presidente en Club Rajim, entré en el capital del club, es uno de los clubes de referencia empresariales de la capital, de Madrid, que bueno, está en una ebullición, ¿no?, de crecimiento de inversiones extranjeras, nacionales, latinoamericanas, es decir, estamos en un momento muy interesante en Madrid en términos empresariales y para mí también es un orgullo de poder seguir aprendiendo del mundo empresarial. ¿Y a qué sirven esos clubes? Cuéntanos un poquito, que en Madrid... Hay de todo, hay varios formatos, ¿no? Hay unos cuantos, ¿no? ¿A qué sirven estos clubes? También para que los que nos están viendo, porque a veces se habla de clubes privados, te hablan de Matador, del tuyo y tal, pero ¿a qué sirven exactamente estos clubes? Hay diferentes modelos y todos son legítimos. Yo de hecho he sido socio en varios de ellos y creo que cada uno hace su función. Hay clubes más sociales en los que bueno, pues la gente queda, en vez de quedar en el lobby de un hotel que te ve todo el mundo, pues es un club privado donde vas a desayunar, a comer, a tener una reunión, bueno, más social, vamos a decirlo, incluso a ver un concierto, ¿no? Hay unos cuantos clubes en Madrid. Luego, el nuestro creo que es más nicho y yo creo que es como más de cara en ese sentido, porque es un business club en el que tú te haces una membresía y conectamos a las personas para hacer negocios, para ser un proveedor cliente, para vender un proyecto, para levantar capital. Se hace lo que vulgarmente y de forma despectiva en España se llama lobby o relaciones sociales, relaciones públicas. Sí, no sé si llamarle en este caso lobby. Directamente es un match, es un encuentro entre un profesional para hacer y otro. Networking. Para hacer networking. Que en tu caso, pues tu consultora presta unos servicios a una serie de profesionales y allí conoces a una serie de profesionales. O alguien quiere ampliar el capital de su empresa y buscar un socio, pues detectamos un poco las necesidades que tiene y le ayudamos a conectar. Creo que esa es una de las novedades, yo diría, que aportamos humildemente a la ciudad, que es tener un lugar donde
conectamos a las personas por intereses, por sectores, por profesión, y la gente se sienta a trabajar. Y en este papel tuyo, quiero hacerte una pregunta sobre la actualidad, que es actualidad política, pero especialmente actualidad social, económica y financiera. Una de las... tú sabes que yo, en cambio, en política sigo trabajando mucho, aunque sea desde fuera, y una de las cosas que yo últimamente los medios comento mucho, bueno, lo comento desde hace 10 años, que es la italianización de la política española, ¿no? Esto hacer de la política un problema de los ciudadanos más que una solución. Esto está pasando en Italia, ha pasado hace ya muchos años, sigue pasando, pero es que en España yo creo que es relativamente nuevo, ¿no? Este deterioro, esta parte tan mala, ¿no? De la política como la estamos viviendo con toda la crispación. Y una de las cosas ligada un poco a tu actividad probablemente, que yo estoy insistiendo mucho, es sobre la importancia que tiene en España algo que ha pasado en Italia hace muchos años. A mí me preguntan siempre, ¿la italianización de la política española es algo muy malo? Digo, sí, es muy malo, especialmente, digo siempre yo, porque no hay italianos en España, en el sentido que los italianos estamos tan acostumbrados a no tener estabilidad política desde siempre, que en un cierto sentido la política no influencia mucho las decisiones empresariales, cosa que en España, en cambio, ocurre mucho. Y al revés, en Italia lo que ha pasado siempre es que la sociedad civil, entendida no solo va por su lado, pero a la vez tiene un impacto importante sobre las decisiones políticas. Es decir, influencia mucho. ¿Tú crees que en España esto puede llegar a ocurrir, que las empresas se pongan las pilas y de alguna forma pongan deberes a los políticos para que no pase lo que está pasando ahora, que como sabes es una crispación política que, independientemente de la ideología que tenga uno u otro, desde luego al país bien no le viene? Pues mira, me alegra que saques ese tema, y además yo en privado, alguno se queda un poco sorprendido por mi respuesta cuando me pregunta por la política, y sin saber lo que ibas a preguntar esto ni cómo lo ibas a afrontar, pero yo les digo que hay que hacer como los italianos. Y me dicen, ¿cómo? Digo, los italianos llevan muchos años de convulsión política, de cambios de gobierno, de partidos que aparecen, que desaparecen, de cambios de presidente. Una media de gobierno de 1 año y 3 meses. Claro, entonces yo estoy ya en modo italiano. En modo italiano es, oye, a pesar de lo que pasa en la política, y se lo dice a alguien que lo ha intentado, que ha estado ahí, que sabe cómo funciona, con lo cual creo que tengo cierta autoridad para decirlo. En el mundo de la empresa les digo a los empresarios y a la gente que trabajo, a los asesoro o los que están en mi club, digo, hay que funcionar a pesar de la política. Cuando un gobierno lo haga bien, pues aprovecharemos que lo está haciendo bien para que vaya mejor el país. Y cuando un gobierno no lo haga bien o tome decisiones contra las empresas, pues habrá que remar más fuerte, habrá que esquivar las balas, habrá que, digamos, nadar, ¿no? y guardar la ropa. Pero yo creo que quejarse todos los días de lo que pasa, y muchas cosas son muy difíciles de cambiar porque necesitan reformas muy profundas, que hablaremos de ello, pero hay reformas tan profundas que difícilmente un político las va a tomar, porque o no se atreve o no puede tomarlas, ¿no? Entonces yo creo que llega un punto, y quizás es un punto cínico, no lo sé, o pragmático. Pragmático. Oiga, yo estoy ahora en el mundo de la empresa y yo puedo ayudar a analizar qué pasa en la política porque tengo más información o una opinión más cualificada, a lo mejor. Hombre, has estado dentro que la media, pero intento hacerle ver a los empresarios, al mundo de la empresa, que hay que funcionar a pesar de eso. ¿Que hay un impuesto más alto? Pues hay que saber que el margen habrá que sacarlo de otro sitio. ¿Que hay una situación regulatoria que afecta a un mercado? Pues habrá que ver qué espacio te queda en el mercado. ¿Que hay unas decisiones políticas que crispan y que hace que la sociedad esté más enfadada con no sé qué? Pues al revés, tendremos que aportar buenas noticias en el mundo económico, la empresa, para crear empleo, para aportar riqueza al país o para innovar, ¿no? Entonces, creo que no quiero ser conformista, no lo he sido en mi vida, pero sí quiero ser pragmático porque ya lo he intentado en política, y el mundo de la empresa no puede paralizarse ni vivir pendiente todo el rato del BOE, de lo que dice el presidente o la oposición. Entonces, creo que nos estamos italianizando un poco en eso de acostumbrarnos a que la mala vibración, la mala energía o la mala política no contamine también. Y la prueba es que la economía española, igual que la italiana, por cierto, que el sur de Europa parece que funciona mejor que el norte ahora mismo. Hombre, bastante mejor últimamente. Es que la realidad económica, es verdad que el PIB tiene una parte también de inversión pública, pero la realidad económica es que, oye, la gente se espabila, se busca la vida
Y mira, si la política no funciona, pues ya vendrán tiempos mejores o ya cambiaremos a este si no me gusta o al otro. España es una demostración ahora mismo de la economía y lo dice ni el PSOE, ni el gobierno, ni nadie involucrado en el gobierno va como un tiro, las cosas como son. Sí. Independientemente que hay problemas, y mirando con lupa, tiene muchísimas cosas que no funcionan en este país, pero la macroeconomía, para así decirlo, va estupendamente, ¿no? A ver, los datos macro son buenos objetivamente, o sea, han corregido al 3,1% el Banco de España, creo que fue ayer o antes de ayer. Es verdad que más de la mitad de ese crecimiento tiene que ver con la inversión pública, con lo cual es endeudamiento público, también es un poco hacerse trampas al solitario, pero la realidad es que el turismo ha tirado como nunca, el sector servicios en el sur de Europa pues es más fuerte que en el norte, pero seguimos teniendo un vacío importante en la industria, seguimos teniendo un problema de innovación, tenemos un problema de envejecimiento de la población, de falta de natalidad. De paro estructural, como lo llaman, que es una cosa que odio, que se diga que el paro es estructural, por lo tanto que casi no se puede cambiar, me parece horroroso. Exacto, que no hay remedio, ¿no? Pero bueno, yo creo que España es un país con muchas reformas pendientes, que la agenda reformista, a mi juicio, pues creo que ha desaparecido de la agenda política, o sea, no hay un debate sobre las grandes reformas del país, son debates pues ideológicos, a veces incluso estéticos más que ideológicos, o sea, muy partidista simple, siempre. Muy partidista. Y los grandes debates, pues la natalidad, la despoblación, la energía, la educación, la sanidad, las pensiones, el pacto entre generaciones, cómo vamos a pagar esto en un futuro. No está en la agenda. No está en la agenda y mi teoría es, como conozco un poco esto, creo que no está en la agenda porque hacer esas reformas tiene un coste. Y hay que decirle la verdad y tratar a la gente como adultos. Y decirle la verdad y tratar a la gente como adultos implica a veces que incluso la sociedad te da la espalda, o te puede dar la espalda, o los medios y las redes te pueden ayudar a que te den la espalda. Con lo cual creo que estar en política y tomar decisiones difíciles, y muy difíciles algunas de ellas, que lo son, la verdad, no es fácil reformar la educación, no es fácil reformar las pensiones, pero no hacerlo, creo que a Europa, ya no solo a España, a Europa, nos está lastrando. Creo que hay una serie de reformas. Podemos decir que estamos muriendo de éxito. O sea, el éxito del bienestar... Una cosa, Albert, tú tienes una visión, cuando hablo contigo, le hemos hablado muchas veces, una visión tremendamente lúcida, ¿no?, de la situación política, con todos sus áreas de mejora, para decirlo de alguna forma. Ahora que ya han pasado unos años desde tu despedida, ¿no?, de la política, 5 años, y por lo tanto son ya 5 años, efectivamente, desde 2019 que has dejado la política, ya han pasado unos años en los cuales tú has vuelto a la sociedad civil, has vuelto a tu profesión, y además trabajando con muchas empresas. Estas grandes reformas, viéndola ahora a posteriori, ¿tú personalmente crees que realmente es imposible tener ahora éxito en política, por lo tanto, gobernar, que es lo que tiene, que la política tiene, para mí, como sabes, tiene sentido solo cuando gobiernas, cuando puedes gestionar, porque de otra forma no. ¿Tú realmente crees que es imposible ahora mismo tener éxito político enfrentándote a los que son las reformas clave de un país como España y como otro? Porque lo que ha pasado en España, lo que está pasando en España, no pasa solo en España, ¿no? Mira, empezando por Europa, porque creo que no es un problema porque esto nos pone a las manos del populismo más total. Claro, pero la realidad es que tenemos tal red de bienestar, afortunadamente. Tenemos un país con unas libertades como pocos. Tenemos un país con tantas cosas buenas, y Europa también en parte es eso, que creo que hay que hacer ciertas reformas porque está envejeciendo la población, porque está incrementando el coste de la sanidad, porque se está vaciando la caja, para decirlo así, fácil, y porque hay cosas por delante que vienen que si no innovamos y metemos una serie de asuntos en la formación, en la educación, en la tecnología, no vamos a competir ni con Estados Unidos, ni con Asia, ni con China, particularmente. Entonces, si no lo hacemos, vamos a ser la vieja Europa mirándonos el ombligo, eurocentrismo, diciendo que somos la civilización, que somos el faro de la libertad, y la realidad es que nos vamos a ir empobreciendo poco a poco. Y eso es una realidad, es una decadencia. O rápidamente, porque esto rápidamente, que últimamente... Esto de poco a poco creo que no es así. No, mira Alemania que está en recesión, efectivamente. Los dos motores de Europa gripados. Y Francia. Alemania gripada y Francia pseudogripada. Sí. Por tanto, oye, el motor franco-alemán, que era el gran eje de poderío industrial, económico de Europa, no lo es. Y eso ha pasado en una década. O sea, desde el Brexit hacia aquí, yo lo sitúo en el Brexit y en la llegada de Trump a América. Sí, señor. En el 2015-16 hasta hoy, 8 o 10 años, hemos perdido una posición en el mundo tremenda, ¿no? No va a haber ningún país, perdona, el último estudio que hizo McKinsey, si no recuerdo mal, decía que en 2070 no habrá un solo país de la Unión Europea en el G8.
cuando teníamos 5 países hace 20 años. Entonces, eso es una pérdida y eso hay que asumirlo. Si somos los típicos aristócratas, por poner el ejemplo, aristócratas europeos venidos a menos, que queremos aparentar que somos la civilización, pero que nos estamos empobreciendo. Entonces, dicho eso, desde la política se pueden tomar decisiones hoy en un mundo tan superficial en términos comunicativos, en términos de redes sociales, de medios de comunicación. ¿Podemos decirle a la gente la verdad? ¿Podemos decirle a la gente que este modelo de pensiones es insostenible? ¿Podemos decirle que habrá que introducir a lo mejor el copago en la sanidad en algún momento si queremos mantenerla? ¿Podemos decirle a la gente que habrá que privatizar carreteras si queremos mantenerlas? ¿O si lo decimos, perdemos las elecciones? Y eso es un drama, porque si decir la verdad de lo que hace falta de verdad te hace perder las elecciones, evidentemente los partidos y los políticos dirán, pues no lo digo o no lo hago. Entonces, pongo el ejemplo de las pensiones. Se subieron 9 puntos de golpe el último presupuesto, la última vez que se tocaron, digamos. 9 puntos mientras los salarios no suben. El partido de gobierno las sube y el partido de la oposición, aunque sabe que es insostenible, vota a favor porque si no se queda atrás y dice, no me van a votar los pensionistas. Entonces, estamos, digamos, cada vez más dependiendo del voto fácil o de la inmediatez y no pensando en las siguientes generaciones. Y eso a mí me preocupa como ciudadano español y europeo, repito, no solo España, es Europa. Y creo que ahí, paradójicamente, los únicos países europeos que han hecho reformas son los que han venido por la crisis. Es decir, Grecia está mejor que antes de la crisis, Portugal está mejor que antes de la crisis, Irlanda está mejor, y son los países que fueron rescatados. Entonces, tremenda paradoja, que la democracia no sea capaz de reformarse a sí misma y que tenga que venir la tecnocracia a reformar. Es una paradoja, ¿no? Digamos que el demos, ¿no? el pueblo del... Pero hay una pregunta que te hago. Sé que es una pregunta súper superficial, pero creo que es fundamental. ¿De verdad crees que no hay una manera en la cual, hablando a la gente como gente... Yo nunca he considerado a los electores, como sabe perfectamente, estúpidos, ni ignorantes. Nunca lo he considerado. Como adultos, pero no es culpa del elector, sino cómo tú le tratas. Pero fíjate, tampoco creo que los electores no sean adultos. Yo soy de la teoría que se puede hablar de todo lo que tú estás comentando a los electores sin dejarse contaminar con el sillón que estás buscando a corto plazo, que es lo que buscan los políticos. Yo personalmente sí que creo que los políticos, que puede haber una clase política o el político de turno que le cuenta a la gente a la cara lo que hay. Yo personalmente sí que lo creo. No, a mí me, fíjate, voy a decir, a mí me gustaría Otra cosa es que no haya políticos probablemente que tengan el nivel suficiente para poder manejar todas las variables, incluyendo las redes sociales, que muchas veces yo creo que las redes sociales le echamos la culpa de todo, ¿no? Sí, al final somos las personas las que utilizamos. Los bulos, parece que toda la culpa de que tengamos la clase política que tenemos es de las redes sociales, que el avance de la extrema derecha es por culpa de las redes sociales, que el avance del populismo es culpa de las redes sociales, ¿no? Creo que le echamos la culpa a los demás, ¿no? Las redes sociales son un utensilio, una herramienta, como un cuchillo. Es una herramienta con cualquiera. Oiga, es como si dice, oiga, mire, esto es un cuchillo y es muy peligroso porque mata a alguien. Digo, como la yo tele, lo uso como para la cortar radio, la carne, yo no mato a nadie con un cuchillo. Es un instrumento como los medios de comunicación. Claro, pero si usted lo utiliza para matar, entonces sí que es peligroso. Entonces, las redes sociales es una herramienta. Dicho eso, esa pregunta que hacías, yo te diría, me gustaría creer, esa parte idealista que todavía conservo, pensar que sí que se puede decir la verdad, que sí que se puede hacer un plan de reformas, que sí que la gente... Pero, desgraciadamente, mi experiencia en política, y ahora desde fuera también, lo que veo, lo que observo, lo que he aprendido, es que es muy difícil que dentro de la política un candidato a presidente y un partido político y todos sus asesores y sus intereses electorales puedan hacer reformas que sabes que la población probablemente no es lo que quiere escuchar. Y no es fácil decirle a la población lo que no quiere escuchar. Ya viene el cenizo a decirnos que hay que recortar no sé qué. Ya viene el cenizo a decir... Pues es mucho mejor decirle que le voy a subir las pensiones, claro, pero eso es malo para el país. Entonces, hay una dicotomía que la democracia, hoy, en Occidente, la democracia, tiene un problema de éxito, que es tenemos un sistema tan exitoso de bienestar, de libertad y de democracia, que tenemos problemas del primer mundo, que es que no sabemos cómo gestionar esas decisiones en la democracia. Yo lo que pongo encima de la mesa es que, obviamente, la única manera que se me ocurre hacer algo así es con uno no, sino con varios políticos, porque con uno no basta, porque si esto lo hace un presidente y tiene una oposición nefasta, no lo puede hacer. Estoy de acuerdo, y si lo hace un candidato de la oposición honrado, pero luego el gobierno le tira a los perros encima, pues no le van a votar, tampoco lo va a hacer. Entonces, partiríamos de una especie de idilio en el que sería
uno, dos o tres líderes de diferente ideología, digamos al modelo transición, en el que se pusieran de acuerdo en una agenda reformista durante 4 o 8 años y una serie de pactos de no agresión. Que es, oiga, si hay que hacer esto con las pensiones, usted no me saque Me a la alegra gente. que saques este tema porque yo hablo desde hace ya algún tiempo, especialmente en los entornos privados, es decir, la sociedad civil, que este país necesita una nueva transición. Pues probablemente, me pero alegra, con ese espíritu, con ese no espíritu. con otro, claro. Sí, o incluso más duro que el tuyo, yo diría, en mi caso. No, porque la transición tuvo un espíritu en el sentido de unos valores constructivos, gente muy distinta poniéndose de acuerdo, renuncias. Nicolás Redondo, que es buen amigo, me dijo un día una frase que me encantó, hablando de la transición, y me recordaba cosas suyas, de su padre y tal. Somos buenos amigos, y me decía, dice, Albert, la transición, dice, no solo fue un pacto, dice, fue un cúmulo de renuncias. Hombre, por supuesto. Pero fíjate qué forma de enfocarlo tan distinta. Sí. No, yo pacto contigo, no, yo renuncio. La izquierda renuncia al socialismo efectivo y va a un modelo de economía de mercado. La derecha acepta la sociedad de bienestar. La Iglesia acepta que es aconfesional, pero la parte más crítica con la Iglesia acepta que pueda ser una Iglesia preferente. O sea, hay una serie de acuerdos en la Constitución muy bonitos, por otro lado, que son renuncias. Entonces hay que renunciar, y no es perder renunciar es ganar. Entonces yo creo que ese punto no está hoy y no hay nada que... No es que no esté, ni está ni se le espera, como se dijo, ¿no? Pues yo creo que estamos muy lejos de esos, ¿no? Y yo incluso pienso que la transición debería empezar en la Unión Europea, porque yo creo que en la Unión Europea yo creo hay una necesidad tan extraordinaria de ponerse a hacer deberes. Bueno, un paisano tuyo, que de hecho estoy ahora estudiando ese documento y algunas cosas que quiero ver sobre la Unión Europea a futuro, el plan Draghi. Hombre. El plan Draghi es un plan teóricamente. Yo suscribo el 80-90% de ese plan con algunos matices, pero el plan Draghi tiene un problema, que son los europeos, los parlamentos europeos y los ciudadanos europeos, que es que esas reformas hay que llevarlas a 27 parlamentos y llevarlas a cabo, hacer un plan estratégico, y claro, eso es muy complicado. Entonces, claro... bueno, pero no imposible. Fíjate que el plan Draghi, junto a otro documento que no sé si has leído, de Letta, son los dos documentos claves sobre el futuro económico financiero de la Unión Europea. Son dos documentos, faros buenos, pero son dos faros. Lo que pasa es que, claro, los que hemos estado en Bruselas negociando que o en la política funciona, española, pues ya es difícil de hacer una transposición de una norma del Parlamento Europeo al español y del español a los parlamentos autonómicos. Pues imagínate el plan Draghi, las consecuencias que tiene en la energía, en la economía, en la educación, en la innovación. Bueno, pero tú lo has dicho, o hacemos eso, o tenemos faro y nos ponemos a trabajar todos, o si no, dentro de nada, el G8 va a estar compuesto por China, todos, menos que por países europeos. Oye, cuéntame un poquito, en cambio, tu vida personal. A ver, pues, tus dos hijas, ¿cómo están para empezar? ¿Cómo aburrida? ¿Cómo va a ser aburrida? Pues mis hijas estupendas. La verdad que ahora que estoy fuera de la política, pues gracias te dedicas más tiempo, supongo. Tengo más tiempo. Una de las grandes cosas, sé que esto puede sonar un poco egoísta para el ciudadano que nos escucha, pero hombre, me entenderán como padre, seguro que sí, que una de las cosas más bonitas que he tenido al volver a la vida civil, a la vida privada, es tener más tiempo, ¿no? Más tiempo en general, pero más tiempo también, obviamente, para los primeros, que son mis hijas, mi familia, mi madre, es decir, mis amigos también. Oye, pues poder buscar un ratito, ¿no? Que antes era imposible, era como te vemos por la tele, te vemos en un vídeo que has colgado tal, pero nunca te podían ni ver, ¿no? Y yo creo que ahora estoy en un punto en el que, bueno, gracias a Dios, pues después de 5 años puedo decir, lo diré flojito ahora que no se escucha nadie, que la vida me sonríe, me va bastante bien, pero sobre todo porque no miro al pasado ni con rencor, ni con batallitas, miro al pasado con orgullo de haber hecho un servicio a mi país durante un tiempo, que lo volvería a hacer en esas circunstancias, pero también saber que esta es otra etapa y que la vida son etapas, ¿no? Y que en esta etapa volver al sector privado, tener más tiempo para los tuyos, meterte en proyectos también a veces que no podías hacer antes y ahora te invitan a participar de un proyecto, trabajas con gente que te apetece. Me parece bonito también. Lo que pasa es que a veces la gente se queda anclada mirando al pasado, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los problemas de la política también, que hay gente que no sabe salir y que se queda anclada a lo que fue, a lo que pude ser, y no, porque la culpa fue tal. Oiga, mire, hay que saber pasar página en la vida y mirar hacia adelante, ¿no? Es verdad también que en tu caso tú lo sabes, ¿no? Y también hemos comentado muchísima gente, y esto me lo siguen comentando a mí desde hace, y ya lleva 5 años, pero que no parece, ¿no? Mucha gente depositó en ti muchas esperanzas, como sabes, especialmente los liberales o progresistas en lo social, que es la frase típica, ¿no? De ciudadano progresista en lo social, liberal en lo económico, ¿no? Que parece una frase que tiene mucho sentido. En Europa es bastante utilizada, que menos, claro, en el sur menos, ¿no? Es una frase muy que tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo,
toda esta gente que depositó esa confianza en el partido en general, pero fundamentalmente en ti, que fuiste responsable y la cara visible de Ciudadanos, evidentemente, pues se ha sentido un poco huérfana, ¿no? Claro. Evidentemente de ese proyecto. Y más hoy, fíjate, yo personalmente creo que hay más gente que se siente huérfana de un proyecto de centro. Ahora, con todo lo que está pasando, con la judicialización de la política española, que incluso en el pasado, cuando ocurrió inmediatamente, ¿no? Y que con los años casi se va echando más de menos, ¿no? Por parte de muchos ese tipo de políticas. Sí. Lo que pasa es que decía el poeta la frase de que la vida va en serio, ¿no? Y yo digo que la democracia también va en serio. Entonces, cuando uno tiene que votar o dejar de votar o abstenerse o cambiar el voto por un cabreo, por lo menos con los que jugamos en serio, tienen que saber que yo, por ejemplo, yo no estaba en política de por vida y lo dije y cumplí. Oiga, yo estoy aquí con un proyecto para servir un tiempo. Si no se puede, me marcho. Entonces hay gente que dice, no, pero no ¿por qué te marchaste? Me marché porque leí los resultados y dije, con esto no puedo construir. Me han echado los electores. A ver, me han echado no, porque hay mucha gente que con esos votos se ha quedado y ahora es presidente, ¿no? Sánchez sacó el peor resultado de la historia del PSOE y es el presidente, con lo cual hay quien me dice, podrías haberte quedado y pelear y tal. Puede ser, pero yo en la vida no estoy en los lugares ni para calentar banquillo, ni por narices, ni peleándome contra las circunstancias. Y creo que la salida, ahora visto 5 años después, claro, ostras, ya nos advertiste, ostras, es verdad que iba a pasar esto, ostras, lo que tú quieras, pero en la vida no tienes que tener razón, te la tienen que dar. Entonces, ¿de qué sirve decirte 5 años después? Pues sí que tenía razón, pues igual sí que hacía falta. Ya, pero es que era hace 5 años. Entonces esto es un mensaje no para mí, sino en general para cualquier demócrata español, que nos tomemos muy en serio la democracia, que hay que cuidarla, que la libertad nunca la demos por hecha. Que eso de, esto es todos son lo mismo. Bueno, pues todos no son exactamente lo mismo. Hay que pararse un poquito a pensar quién es el mejor o el menos malo. Entonces, la generalización de todo esto, al final solo ganan los mediocres, solo ganan los malos, ¿no? Entonces yo creo que mi lección de todo esto personal es, yo lo intenté, hice la mili, como digo en broma, a 13 años, pero desde fuera como ciudadano yo me intento implicar en la sociedad civil, pues da igual, ayudando a empresas, ayudando a emprendedores, ayudando a fundaciones, todo tiene un papel en la vida. La política no es lo único. Lo que pasa es que la política es demasiado importante como para pasar de ella, ¿no? Y veo mucha gente que cuando escucha malas noticias, paso de la política. Bueno, cuidado que si pasas de la política, a lo mejor mañana no tienes a quién votar o no te dejan votar. Hombre, o te está gobernando alguien que no te hubiera gustado que gobernara justamente por tu pasividad. Exacto. Que es lo que suele pasar, suele pasar mucho. El silencio de los buenos. Visto que estamos en Navidad, ¿qué le pides a los Reyes Magos? A los Reyes Magos, bueno, primero disfrutar de mi familia y de mis niñas y de mis amigos, y luego un 25, pues no soy demasiado ambicioso, ya sean los años. Yo quiero salud y sobre todo exprimir la vida, comértela a bocados y divertirte por un lado y seguir creciendo y aprendiendo por otro. Para mí son mis motores, el aprendizaje permanente, el seguir como decía Steve Jobs, ¿no? Un poco hambriento y un poco alocado, ¿no? Hay que seguir un poquito, que la vida si no es muy aburrida, un poquito de locura y un poquito de hambre, porque si no, todo te parece igual, todo te conformas con todo. Yo sigo estando un poquito loco y un poquito hambriento y me gusta siempre husmear, me gusta escuchar, me gusta aprender y eso es lo que me pido básicamente. No Oye, mucho y más. En este aprendizaje, ¿qué personas admiras de la actualidad? ¿De la actualidad? Sí. Alguien que pueda ser referente tuyo ahora. Sí. Pues mira, varias personas. Tengo en España, tú eres de los pocos que te lo escucho decir, pero hay poca gente que digamos la palabra admirar, ¿no? Aquí se dice envidia sana, ¿no? Envidia sana, no, te admiro, no pasa nada por admirar, igual que te digo te quiero, te admiro, ¿no? Y yo admiro a gente, no a mucha, porque tampoco hay esto, la admiración requiere también una cierta pasión. Pues mira, en el mundo del deporte, por ejemplo, ha habido un ejemplo reciente que sé que todos los españoles le queremos, pero su salida quizá ha hecho que lo veamos con más valor, ¿no? Que es Rafa Nadal, por ejemplo, que es una persona que ha conseguido traspasar las pistas de tenis, ¿no? Es decir, los chavales jóvenes cuando hacen el ranking este de líderes en el país, sale primero Rafa Nadal. Por delante de políticos, empresarios, artistas, sale un deportista que juega a tenis. Oye, pues es que hará algo más Rafa que jugar a tenis cuando todos estamos enamorados de él, ¿no? Y luego, por otro lado, en el mundo empresarial me gusta ver gente quizá más desconocida. Estoy conociendo a mucho emprendedor, mucho empresario que no tiene grandes nombres, pero les ves cómo pelean, ves cómo hacen crecer su empresa, cómo tienen una idea innovadora. Y digo, joder, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí esta gran idea, ¿no? Y ves a esa gente que tienen ideas brillantes y las llevan a cabo y me parece brutal. Yo pongo el ejemplo con los emprendedores que también pasa en política. Digo, tener una buena idea está bien
y no hay mucha gente que tenga buenas ideas. Digo, pero ejecutarla es de genios. Entonces, tener una gran idea Totalmente y convertirla en una empresa, en un proyecto empresarial, en un puesto de trabajo. Efectivamente. Entonces, eso de convertirlo, oye, he tenido una idea, bueno, pues ejecútala y llévala a cabo, que ahí es donde está la genialidad, ¿no? Entonces, admiro a gente a lo mejor más anónima de lo que parece, porque hay mucho, la verdad, que todo lo que hemos dicho de política, pero la realidad es que este es un gran país, hay una sociedad civil y un mundo económico, social, empresarial, emprendedor muy potente, y eso es lo que me esperanza pensar que este país saldrá adelante, pero tenemos que darle más protagonismo a ellos. Muy bien. Y como me gusta dar protagonismo también a los padres, como sabes, que para mí son muy importantes, me gustaría, bueno, un recuerdo de tu padre, que desafortunadamente nos dejó hace no mucho tiempo, y uno para tu mamá, que está en Málaga. Bueno, tú les conoces, les has conocido además y hemos compartido algún momento. La verdad es que yo les he tenido siempre de ejemplo, ¿no? Y siempre explico que mis padres es una familia trabajadora, de autónomos, de comerciantes. Digo, no me han dejado grandes herencias ni grandes patrimonios, ni nunca lo he pretendido, ni ellos tampoco, pero me han dejado toda su inversión y su tiempo en la educación y en valores, ¿no? Entonces, yo he visto a mis padres renunciar a tener una segunda residencia o renunciar a irse de vacaciones para pagarme una buena universidad o para hacer un Erasmus o para hacer un curso. Nunca ha faltado para formarme. Nunca han dicho que todos los pocos huevos de la cesta en educación, ¿no? Y eso me lo he llevado para mí y eso es mi gran patrimonio, ¿no? En mi vida. Entonces, para mí son un ejemplo. Mi padre, me acuerdo del cada día. Todos los que hemos perdido, que es tu caso también, a un papá o una mamá, pues no sé por qué pasa que te acuerdas permanentemente de ellos y te referencias siempre en ellos, como que te acompañan aquí cerquita. Y luego mi madre, pues bueno, oye, es una jabata, una mujer fuerte, divertida, que vive la vida, que me alegro mucho de verla feliz a pesar del dolor de la muerte de mi padre. Y bueno, como muchos que nos estés viendo, bueno, ni más ni menos. Creo que todo el que ha perdido a un padre o una madre sabe que nos acompañan siempre y que les tenemos de referencia hasta el último día, ¿no? Así es. Bueno, para acabar la entrevista, no lo sabías, pero tienes un minuto de oro. ¿Ah, sí? Como pues, si estuvieras en debate electoral. No lo tengo ensayado. ¿Qué es allí? No, lo sé que no tienes ensayado. Esto es lo bueno de un debate electoral. Muy bien. Esa es mi cámara, como se dice. Esa es tu cámara, efectivamente. Bueno, pues nada, aprovecho las fechas pues para desearles a todos feliz Navidad, que tengan un gran 2025 y sobre todo que vivan sus sueños, que nadie les enturbe ni intente tapar sus sueños ni frenarles, porque a pesar de todo lo que hemos hablado en esta entrevista y algunas cosas que pasan ahí fuera, la vida vale la pena, ¿no? Y hay que pelear cada cosa que uno quiere. A mí la vida me ha tratado bien, soy un privilegiado, he conseguido muchas de las cosas que me he propuesto y sigo haciéndolo y por tanto me siento privilegiado de ser un ciudadano libre, de vivir en España, de vivir en Europa, pero tenemos mucho por hacer. Así que nada, nos ponemos en marcha para el 25 y disfruten aquí de las entrevistas del Gran Euprepio. Muchas gracias, Albert, y feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad.